¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta mesa del foro de egresados y preegresados de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Y bueno, creo que va a ser una mesa muy concurrida. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y sobre todo compartir, y más bien esta mesa con tres grandes personalidades del teatro, ¿verdad? Y bueno, y también con muchos de ustedes que se están uniendo aquí. Esta mesa corresponde a Hablemos qué es Tecnovivio, una interrogante que estoy seguro que a muchos de nosotros, como creadores escénicos, como personas que estamos estudiando teatro, las artes escénicas, nos parece importante y sobre todo porque ha sido algo que ha detonado también en estos momentos lo que estamos viviendo, la pandemia. Cada uno de nosotros ahorita, que decía el maestro Iralda, que en un momento más lo voy a presentar como se debe, que hagamos un tecnovibrio, finalmente lo estamos haciendo a través de esta plataforma. Este foro regularmente nos hubiera gustado de manera presencial, pero ahora estamos aquí y podemos conectarnos. Varios de que a lo mejor si lo hubiéramos hecho presencial, no pudiéramos. Entonces, en esta mesa, ¿verdad? Estará el maestro Fernando Iralda, estará Cariño Selene y el maestro Carlos Converso. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta mesa y nuestro primer participante que va a compartir con nosotros es el maestro Fernando Iralda Alonso. Lo presento. Es docente y pedagogo teatral veracruzano. Actualmente radica en la ciudad de Puebla. Ha realizado más de 50 puestas en escena y obtenido diversos premios y reconocimientos a nivel nacional. Ha participado también en diferentes festivales en el extranjero, como China, Rumania, Argentina, Chile, Japón, Estados Unidos y Filipinas. Y bueno, pues dejo aquí con ustedes al maestro Fernando Iralda, que también ha sido catedrático y es catedrático aquí en la Universidad Veracruzana, ¿verdad? Y también en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro Iralda, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad estoy a todo dar. Muchas gracias por la invitación en este encuentro de egresados y pues mi alma mater, ¿no? Al final de cuentas, es padre siempre estar en contacto. Eh, Simplemente pues voy de manera esporádica a Jalapa, un semestre sí, un semestre no, y a veces me quedo ahí para ver mucho teatro y dialogar con los teatristas de allá y mantener este vínculo. Obviamente no me he desprendido del todo, simplemente cambié de residencia y me encanta convivir, hablando de convivio, me encanta convivir con los teatristas jalapeños y siempre estoy pendiente de lo que sucede. Ahora que radico en Puebla, pues bueno, acá es donde estoy ejerciendo con mayor trabajo mi investigación pedagógica y ahorita pues tema me es muy importante porque obviamente es un término que ha generado pues mucha polémica para la teatralidad emergente, que entendemos todos, o al menos la mayoría, que es una situación que surge a partir de la pandemia. Hay muchos colegas, algunos compañeros ya estaban pues estaban en la investigación precisamente usando estos métodos o esta visión transmedia. Y creo que los que nos empezamos, ¿no?, a acercar por esta situación, pues encontramos un canal muy importante para la expresión. Y creo que este debate que se ha dado muchísimo en las redes sociales se debe precisamente a esta frase tan lapidaria de Dubati que dice que sin convivio no hay teatro, ¿no? Pero yo creo que se ha prestado mucho a la reflexión lo que estamos viviendo, porque a lo mejor muchos podemos coincidir en que no es teatro lo que se está haciendo, y creo que no se trata de discutir si es o no es, sino más bien entender la esencialidad del teatro y qué fue lo que hizo que pariera el teatro. Y creo que por encima de ello, la teatralidad es lo que hace que emerjan distintas posibilidades, tanto escénicas o distintas teatralidades, ¿no? Y sobre todo en este siglo XXI. Y creo que la teatralidad va más allá del concepto estructurado, occidentalizado, pues, que es el teatro, y que se relaciona mucho con lo performativo, en traducir en acción los signos que subyacen en la vida, en el texto y en el mundo.
y está en, está en muchísimas disciplinas, y en este caso pues no iba a ser la excepción. Obviamente nosotros partimos de la teatralidad para generar algo que a lo mejor no tiene nombre, pero hay una necesidad de mucha gente por quererlo bautizar: teatro virtual, teatro digital, experiencia tecnovivial, performance digital, lo han llamado de diferentes maneras, y creo que es casi como nos vamos entendiendo, conceptualizando, ¿no? La actividad, pero más allá de eso, creo que lo que subyace precisamente es lo esencial. Y creo que esta voz lapidaria o este término lapidario que se avienta Dubati hace que se genere todo este tipo de polémicas, ¿no? Y entonces se hace todo tipo de etiquetas o categorizaciones que muchas veces van incluso hacia la discriminación. Entonces, lo importante es qué es lo que podemos mantener, y dentro de su esencialidad del teatro, me parece que algo que se puede mantener usando estas herramientas tecnológicas es privilegiar precisamente lo que siempre ha sido el teatro, que es encuentro y experiencia. Voy a citar la, lo que dice Dubati al respecto del convivio, porque ahí es donde surgen la mayoría de los problemas, ¿no? Dice, es la reunión, claro que él define el convivio teatral de esta manera: es la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana, sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro. Ante eso, pues él define de manera muy paradigmática, incluso llegar hasta ser dogmática, pues, ¿no? Lo que es el teatro. Y podemos estar de acuerdo en ese sentido, ¿no? Pero también conlleva, pues, a esta voz, ¿no? que emerge en los últimos años en romper precisamente con la idea de los monumentos. Él está hablando de un monumento, de algo rígido, inamovible, impenetrable, ideológicamente hablando. Y en ese sentido podemos estar de acuerdo. Entonces, no queremos hacer teatro ahorita, entonces, si eso es lo que lo representa, ¿sí? Entonces, lo que a lo mejor queremos hacer en este momento es rescatar lo esencial de la teatralidad, volver al encuentro y la experiencia, y creo que más bien él se refiere muchísimo al teatro filmado, al teatro que se graba, ¿sí? Para poder presentarse a través de una plataforma como YouTube o una transmisión por vía streaming, ¿no? Y creo que obviamente pues todo ámbito de autenticidad escapa a la reproductividad técnica, como dice Walter Benjamin, ¿no? Y entonces en ese sentido también le doy la razón, ¿sí? Que después voy a cuestionar precisamente porque vi el trabajo de Cariño Selene y me permite otro tipo de reflexión. Pero hasta antes de ver ese trabajo también yo pensaba, ¿sí? Que estaba totalmente de acuerdo con él. Y de esa manera es que yo me empiezo a acercar, pues, a lo que le llamamos la experiencia tecnovivial, para mantenerse en el sentido del encuentro y la experiencia, y defender que lo que estamos haciendo es teatro, su pureza, pero más allá de concebir el teatro como este monumento rígido, entonces lo que yo defiendo ahora es la teatralidad que existe precisamente en esta investigación que se está teniendo en la actualidad. Porque ahí es presente, o sea, se empieza a cuestionar precisamente el sentido de lo presencial, ¿no? Porque obviamente decía, no, pues es que es teatro presencial, ¿no? Y teatro virtual. Entonces creo que ambos términos se empiezan a cuestionar precisamente, ¿no? Sobre lo virtual y lo presencial. Creo que lo que existe, pues, en estas propuestas que están usando la intermediación tecnológica, no prescinden completamente de lo vivo que puede ser un espectáculo, ¿sí? Y lo íntimo y lo privado. Entonces es buscar un dispositivo que acerque, obviamente, al encuentro con el espectador. El teatro sin público, pues como dice, no existe, pero aquí sí hay público, pues, o sea, sí hay un público que está expectando, que está presenciando, que está conviviendo en ese momento con el espectador, pero con el actor, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que se relaciona muy bien, y creo que contradice lo que de manera lapidaria menciona Dubati, ¿no? Pero obviamente pues esta frase que surge antes de toda la pandemia, más bien lo hace por estas manifestaciones del teatro grabado, ¿no? Y creo que es muy interesante que también esta situación nos pone en reflexión, nos pone a repensar la teatralidad de lo que estaba sucediendo antes de la pandemia, y no necesariamente con estos medios tecnológicos. Lo que estaba sucediendo es que el teatro estaba acercándose muchísimo a estos escenarios de lo real desde ya varias décadas,
pero creo que cada vez con mayor profundidad, y entonces empieza a haber como una, digamos, una lucha, pues, en la percepción del teatro entre los hacedores y espectadores, entre quienes van, obviamente, a ver el teatro naturalista, ¿no? Donde te cuentan la historia de manera codificada en el realismo para que tú puedas a contemplarla desde una distancia, ¿no? O mucho del teatro que ha tocado precisamente estos dispositivos en donde tú de manera inmersiva, pues, te colocas dentro de la, ya sea de la ficción, de la representación, de la misma presentación, y se involucra mucho con estas experiencias de lo real. Y creo que es de ahí donde partimos nosotros, precisamente, de este tipo de teatro, en donde nos acerca más a lo real, en donde se diluye completamente el sentido de la representación, donde se desplaza también los códigos de la ficción, y donde tratamos de intervenir precisamente con las historias que cada uno narra desde su experiencia, aunque utilicen un texto que están interviniendo, y que hagan partícipe a un espectador, donde también está necesitado de contar historias, donde no nada más está como espectador, sino si también se involucra, pues, como parte del eje del discurso. Y creo que así es como han surgido las nuevas propuestas, al menos en lo que yo he tratado de explorar, en el actor con la narrativa transmedia, cómo utiliza precisamente estas plataformas como discurso, más allá de simular una realidad a la que veníamos acostumbrando con el realismo, ¿no? Que el realismo te plantea una simulación de la realidad ahí para que tú hagas una reflexión, la contemples, ¿sí? Porque eso es algo que el cine nos quitó, ¿no? Desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y no podemos combatir realmente con el cine. Ahora nos da la oportunidad que utilicemos lenguaje cinematográfico y que podamos hacerlo en nuestros dispositivos que estamos generando, ¿no? Pero creo que es algo híbrido entre lo que es usar recursos cinematográficos y lo esencial de la teatralidad, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto, ¿no? Medular, más allá de bautizarlo, más allá de discutir incluso si es o no es, ¿no? Creo que el sentido está en esta mirada que se ha trasladado. Yo creo que estuvimos durante muchísimos siglos en una mirada frontal hacia el teatro, ¿sí? Y creo que en la posguerra empezó a ser una mirada periférica, ¿sí? O sea, y ahí es donde el performance y ahorita la performatividad, pues realmente influye muchísimo en la disposición de las puestas en escena o de los dispositivos, pero ahorita, pues, con toda esta visión de tecnologizada, pues, en la intermediación que estamos teniendo, la mirada se desterritorializa. ¿Y qué es lo que realmente quiere defender muchísimo Iduat? Es decir, cuando se desterritorializa los cuerpos, ya no hay convivio teatral, ¿no? Pero creo que ahorita se está demostrando que precisamente con esta desterritorialización, pues, que la mirada pues se está mandando a diferentes puntos y el teatro creo que en estas tres miradas, ¿sí? Ha mantenido su devenir, ¿no? Y creo que ahorita pues estamos ante eso y yo sé que estamos en un proceso y a todos nos pasa, ¿no? Es un proceso que pues que está no iniciando, pero sí reforzándose muchísimo con el confinamiento, porque no nada más es transmitir a distancia el teatro, sino que los mismos participantes, los actores y las actrices, pues, están distanciados ellos también. Entonces, ahí hay elementos fundamentales también que se construyen a partir de una nueva visión de la actoralidad, pues, ¿no? Y que ahí surgen elementos muy importantes como la inmersión y extrabilidad, que obviamente, pues, ni el mismo Stanislavski mencionaba de esa manera, sino que ahorita se va ajustando y se va acomodando por los tiempos en que estamos viviendo. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo, pues, es importante que nosotros tengamos un proceso de adaptabilidad, pues, y yo creo que estamos en esa transición fundamental para que podamos nosotros lograr cosas todavía muchísimo más contundentes, que a lo mejor ahorita en este momento la gente que critica precisamente esto es que porque está partiendo de una crítica desde la nostalgia. Yo les digo que no tienen por qué comparar esto con lo que llamamos el teatro presencial, pues, ¿no? Sino más bien tendríamos que compararlo con el vacío, con la nada, de estar inoperantes, pues, ¿no? O sea, sentados nada más observando. Y yo siento que esta investigación va a servir muchísimo para una mirada híbrida, ¿sí? Que nos vamos a enfrentar una vez que culmine el confinamiento. No sé cuántos minutos llevo, pero yo me podría seguir, pero... Adelante. Sí, ok. Una pregunta constante que por un lado está la profesión, ¿no? Ser como director de estos dispositivos, pero también está la formación. Obviamente, pues muchísimos actores cuando entran a la carrera de actuación, entran motivados por lo que ellos
admiran y lo que ven. Y mucho de lo que admiran y ven son logros de actores que ya están posicionados, pero normalmente uno no puede ver precisamente el proceso de cómo llegan a formarse de esa manera. Entonces, en ese sentido, creo que a veces quiere uno ir de manera directa, ¿no? Aquí habrá algunos maestros de teatro, ¿no? De repente que saben de este tipo de dinámicas del actor, de A más B, representar una situación y vamos a crearlo, ¿no? Pero la performatividad lo que vino a hacer es fortalecer precisamente el trabajo del cuerpo, porque el cuerpo es memoria, el teatro es arte de la memoria, entonces el cuerpo con su experiencia, sí, que se tiene que desarrollar precisamente, pues, ¿sí? En ese estudio, pues, en la formación actoral, pues es donde nosotros teníamos que enfocar eso, más que presentar las escenas. Entonces, obviamente el camino directo no es el realismo, pues como antes normalmente nos habían educado a nosotros en los 90s, como este sustento de la teatralidad. El realismo es una de las tantas formas que existen del teatro. Entonces, ¿cómo formamos a un actor que se va a enfrentar a distintas teatralidades en donde incluso las experiencias tecnoviviales o el uso de herramientas tecnológicas? Sí, porque ahora los alumnos pues ya se convirtieron también en unos cyborgs, ¿no? En esto de decir, porque el mundo se ha convertido así, nosotros estamos pegados al celular, ¿sí? Todo el tiempo, o bueno, la mayoría del tiempo, o la mayoría de la gente, ¿sí? Manda toda su información, damos las clases en línea, ¿sí? Se convierte en algo muy importante para nosotros, o sea, como un organismo, pues, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Un órgano más, perdón, de nuestro organismo, ¿no? Y yo creo que más que nosotros tener que criticar esa parte, tenemos que adaptarnos a estas nuevas posibilidades. Entonces, la actuación movida en esta circunstancia, pues tiene que acostumbrarse también a que va a crear, porque no estamos haciendo cine, pues, porque uno dice, es que están haciendo cine, hay algo mejor. No, no es cierto, no es cine tampoco, ¿sí? Porque en el cine requiere la mirada de otro, que te está filmando y te está grabando. Aquí tú eres todo, tú eres el ojo externo, tú eres el brazo que se extiende para grabar tu cuerpo, ¿no? Tú eres incluso el brazo que se desprende de tu cuerpo para colocarlo en algún lugar. Entonces, este sentido de la selfie, pues, ¿no? Se lo estamos llevando también a la creación. Entonces, nosotros mismos, en este asunto de la extrabilidad, pues, extendemos este órgano, ¿sí? Que es un añadido técnico, pues, ¿no? Nos da otro tipo de sensación en este momento. Y yo creo que hay que aprovecharlo, pues. No es que se vaya a quedar, sino que nos da una oportunidad de seguir investigando. Y es más, lo tecnológico ha existido desde los griegos, pues, ¿sí? O sea, siempre hemos ido evolucionando, nos hemos ido adaptando y siempre ha habido críticas a partir de la nostalgia, ¿sí? De la tradición. Entonces yo creo que lo que ofrece precisamente este asunto del tecnovivio, que a mí también, como a muchos otros, llega a molestar esta palabra porque se llega a ver como algo peyorativo, es precisamente como esta teatralidad por internet, usando todos los medios que surgen en las redes, pues podemos nosotros lograr un discurso artístico, ¿no? Y que sea, obviamente, pues, potenciando el encuentro y la experiencia con el espectador. Básicamente me parece que eso es lo fundamental de lo que ha surgido como polémica, ¿no? Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Vamos a tener tiempo, ¿verdad? Sí, yo supongo que ahorita si hay alguna pregunta, ¿no? Podemos ir extendiéndonos en eso, ¿no? Exactamente. En un momento más, bueno, pasaremos a este momento de preguntas y bueno, agradecer a todos los que ya se están conectando. Lo sabía que iba a ser una mesa muy habitada, ¿verdad? Una sala muy habitada, porque es lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a pasar hablando de Tecnovivio, viendo de alguna manera también estas definiciones que nos Ah, ofrece el maestro Fernando. Me gustaría pero, mucho pasar ajá, a nuestra siguiente invitada, que es Cariño Selene, ¿verdad? Y bueno, Cariño Selene es actriz y directora de escena, licenciada en teatro por la Universidad Veracruzana, egresada aquí de nuestra máxima casa de estudios. Complementa su formación en Buenos Aires, Argentina, tomando diplomados de dirección, cursos de perfeccionamiento actoral y seminarios de composición escénica. Profesionalmente ha presentado su trabajo como actriz, directora y asistente de dirección en distintas emisiones de la Muestra Nacional de Teatro, festivales nacionales e internacionales y convocatorias independientes. Perteneció a la organización teatral de la Universidad Veracruzana, Orteum, la compañía como así la conocemos,
de 2008 a 2015. Actualmente es docente de la Facultad de Teatro, teniendo a cargo proyectos escénicos. Y cabe mencionar que los proyectos escénicos últimos que ha tenido la maestra Cariño han sido en esta situación, ¿verdad, Cariño? En esta cuestión tecnovivial. Entonces, ¿quién más que Cariño, verdad? Cariño Selene, para platicarnos de su experiencia. Ya escuchamos el maestro Fernando Hiralda sobre todos estos fundamentos. Vamos con Cariño, que está viviendo, y porque no nada más ya lo vivió con un trabajo que ya nos va a comentar, sino lo que viene. Entonces, Cariño, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme compartir la mesa con Fer, mi querido amigo Fernando Hiralda, con el maestro Carlos Converso. Gracias a todos los que están ahorita siguiendo este conversatorio. Bueno, pues sí, definitivamente yo me acabo de enfrentar a un proceso de puesta en escena que terminó siendo un resultado documental, pero está dentro de todos los pareceres y los veres de lo que significaría el tecnovivio, ¿no? Incluso le pusimos así, nuestra tragedia del tecnovivio. En ese momento, cuando nosotros, bueno, quiero detenerme un poquito porque con lo que me gustaría empezar realmente es con esta idea que a mí me parece importante y lo resalto mucho esto, porque creo que justamente nos estamos enfrentando a tener estos diálogos, estos cuestionamientos de qué es o qué no es con respecto a nuestra actividad, pero surge del momento de crisis en el que estamos, ¿no? Bien, lo que decía Fer, o sea, es a partir de que estamos extrañando esto, de la ausencia del convivio. El convivio, pues, es una actividad tradicional de la humanidad, ¿no? Desde el principio de los tiempos está el convivio. Incluso Dubati en algunos de sus escritos o sus charlas se aventura a decir que el primer convivio está entre la madre y el hijo en el vientre, etcétera. Entonces, ahora que estamos tan ausentes de convivio por la cuarentena, esta falta de convivio que tenemos, pues nos hace reflexionar con respecto a eso, ¿no? Hay un síndrome de abstinencia, pienso yo, con respecto al convivio. Y todo el mundo estamos ávidos por volver a tener el momento convivial en las calles, en los templos, ni se diga, ¿no? En las iglesias, en el salón de clases que tanto queremos regresar, en las canchas, las fiestas son convivios. Yo pienso que es a partir de esta ausencia que entonces comenzamos a replantearnos un montón de cosas. Y no se diga dentro de nuestra actividad artística, pues, ¿no? La gente que nos dedicamos a las artes escénicas, fue una de las primeras cosas que nos saltó a la vista, pues, porque ya no se podía de la misma manera. En ese sentido, más allá de poder poner en la mesa si es o no es, porque yo creo que todos tenemos nuestros particulares puntos de vista con respecto a eso, y que tienen que ver con lo que estamos haciendo y con el desarrollo de nuestros proyectos, etcétera. Pienso que hay algo, trayendo a la mesa algo que me parece muy, muy afortunado, es este manifiesto por un arte vivo digital que expresa a Alberto Lomnitz y María Sánchez Portillo, en donde hablan de que justamente ahora, en este momento en el que nos encontramos, los artistas escénicos empezamos a encontrar maneras para poder seguir con nuestra creación, ¿no? Y es a través ahorita de las plataformas digitales y dice que este movimiento de arte vivo está sostenido por las plataformas, pero eso no le quita que potencie el ingenio, que potencie la imaginación, es un medio para eso, es una actividad que está probando y mostrando que no le teme al riesgo, porque pues es bastante arriesgado hacer este tipo de cosas, ¿no? Estamos siempre con un montón de circunstancias que no dependen de nosotros, dependen de la tecnología y de las conexiones, etcétera. Es un arte que nos
ayuda a seguir conectados, sí conectados, nos escuchamos, nos vemos, no estamos en el mismo espacio territorial, ¿no? Como esto que nos platica Fer hace un momento de la definición de Dubati, sí no estamos en el mismo espacio territorial, pero seguimos teniendo el contacto. Cosas importantes y valiosas con respecto a esto, creo que pues ha venido a darle a muchos colegas, a muchos artistas escénicos, visibilidad, ¿no? Con respecto a sus trabajos, sustentabilidad también, ¿no? O sea, el asunto de los dineros no deja de ser poca cosa en estos tiempos, entonces eso vino a poder encontrar salidas y maneras de poder seguir haciendo lo nuestro. Yo creo definitivamente que es un arte que sigue siendo igual de comprometido que como si estuviéramos en los escenarios, ¿no? Seguimos comprometiendo cosas, seguimos mostrando nuestras realidades, seguimos utilizando nuestros propios contextos para crear, para hacer, para decir. Creo que este manifiesto está planteado desde un lugar mucho más positivo y eso a mí me da primero calma de ver que todo el mundo estamos pasando por las mismas cosas y se hacen las mismas preguntas, pero también se están poniendo este tipo de respuestas como para decir, pues aventurémonos hacia esta manera que ahorita es la manera, porque definitivamente no hay otra, y sigamos haciendo lo nuestro, sigamos moviendo las piernas. Ayer estaba hablando en un conversatorio también, en un desmontaje con respecto a nuestra tragedia del Tecnovivio que hicimos, y yo decía, es como que nosotros, la gente que seguimos haciéndolo, que no nos detuvimos, porque también está esa posibilidad, te puedes detener, te puedes esperar y puedes pues saber a qué hora cambia la cosa y ya seguir con lo que tenías antes, ¿no? Pero la gente que eligió seguir es como somos como una suerte de boxeador, ¿no? Que no, si el boxeador detiene las piernas, pues les llega el golpe directo, entonces no se puede parar, no puede dejar de moverse. Siento que muchos estamos en esa circunstancia. Y bueno, entrando un poco con respecto al trabajo que hicimos con la facultad en Proyecto Compañía el semestre pasado, pues fue un trabajo realmente que se fue, digamos, acomodando sobre la marcha, ¿no? La dirección se fue planteando y fue encontrando caminos sobre la marcha. En ese momento todos estábamos muy revueltos, no sabíamos qué estaba haciendo, había muchísima incertidumbre, mucha incertidumbre. Creo que ahorita estamos en un lugar distinto. Creo que ahora, pues si bien todavía no podemos salir a las calles y tener de nuevo, recuperar el asunto convivial desde la cotidianidad, pero ya estamos en un lugar distinto, ya no se siente igual que como se sentía hace 4 meses, hace 6 meses, ¿no? Y en esos momentos, en esos 6 meses atrás, todo era tan revuelto, había, digo, tanta incertidumbre por parte de todos, que hubo que detener un poco, revisar también y luego encontrar los medios para poder, lo repito, seguir con la actividad. El proyecto de nuestra tragedia del Tecnovivio responde a todo lo que nos sucedió en ese tiempo. Responde a los sentires de los chicos, responde a mis sentires también, a nuestras preocupaciones, a nuestras inquietudes, a nuestros miedos, y se fue tejiendo de una manera bastante singular en ese sentido, porque realmente pues yo lo digo honestamente y tampoco me da nada de vergüenza, no sabía qué estaba haciendo, ¿no? En un punto no sabía qué estaba pasando, no sabía qué estaba haciendo. Después se acomodó, después el rompecabezas de material, de imágenes, de
emociones, sentimientos, etcétera, se fue acomodando, pero lo digo que fue un rompecabezas porque realmente fue así, ¿no? Y yo les decía a los chicos en ese tiempo, pues vamos a hacer algo, exactamente no sé qué va a ser, pero vamos a seguir haciendo, chicos, porque esa es nuestra motivación, seguir creando, seguir pasando, tratando de canalizar todo esto que me está sucediendo a mí, que les está sucediendo a ustedes, en algo que sea bello y que pueda tocar a las personas, que creo que ese es nuestro objetivo principal, ¿no? O sea, que podamos seguir atravesando incluso pantallas y poder tocar así corazones, poder conectar con la gente, y en ese sentido pienso que es o no es. Yo tengo mi punto particular, ¿no? O sea, yo creo en algo, pero no importa que lo que yo crea, si es o no es, si tiene la efectividad que queremos que tenga, porque pienso que todos cuando hacemos algo pensamos en que sea efectivo eso que estamos queriendo plasmar ahí, independientemente de lo que sea. Si tiene esa efectividad, si logra ese objetivo, entonces estamos del otro lado, creo yo, ¿no? Tuvimos la suerte de que este proyecto fue bastante bien recibido porque, de nuevo, todos estábamos en el mismo lugar. En el mismo lugar me refiero a que todos estábamos sintiendo de repente las mismas cosas, y entonces ahí fue donde pudimos encontrar coincidencias. La gente que lo veía nos hablaba desde el decirnos: yo sentía lo mismo, yo pasé por lo mismo, yo me veo reflejado ahí. Y me parece que esas son las cosas importantes de nuestro trabajo. Todos aspiramos a eso, creo, ¿no? Creo que ya, Edson. Ok, muchas gracias, Karina. Creo que nos van a hacer muchas preguntas. Ya llegará el momento. Y muchas gracias también a todos los que se están integrando a esta mesa. Gracias también por tu experiencia que nos cuentas, cariño. Y yo creo que todos los que estamos siguiendo esta mesa, las preguntas las haremos más adelante, porque creo que también, más allá de definir, vamos a dialogar. Y creo que eso también nos invita el teatro, todos los que somos alumnos egresados, parte de esta comunidad teatral de la Universidad Veracruzana, que hoy estamos aquí. Y bueno, pues vamos a pasar con el maestro Carlos Converso. Me voy a permitir a leer su semblanza. Tengo que decir que una semblanza de una persona con tanta trayectoria, ¿verdad? Daré algunos puntos, maestro, porque todos reconocemos su gran trabajo. El maestro Carlos Converso Prato es de origen argentino, titiritero, actor, dramaturgo y director de teatro especializado en teatro de títeres y máscaras, con más de 40 años de trayectoria. Ha merecido diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. Ha sido creador de diferentes espectáculos dirigidos tanto al público infantil como de adultos. Ha puesto en escena algunas adaptaciones de obras clásicas, obras de autores contemporáneos y también creaciones propias, que se caracterizan por una fusión de diversos lenguajes y recursos escénicos, como actuación, títeres y máscaras. Es director del grupo teatral Triángulo y La Tarántula en la Ciudad de México y la ciudad de Jalapa, respectivamente. Actualmente de la compañía Mano y Contramano. Quisiera decir más datos esenciales del maestro Carlos Converso, pero creo que su presencia también nos podrá decir la gran trayectoria que tiene. Adelante, maestro. Gracias, muy amable. Agradezco la invitación a participar en este encuentro de egresados. Saludo aquí a los colegas, maestra Cariño, el maestro Fernando y a todos los presentes. Bueno, a riesgo de repetir ya varias de las cosas que se han abordado, al parecer esta palabra de tecnovivio está hoy en día en boca de todos, por lo menos
entre aquellas personas que estamos en los medios culturales y artísticos. De alguna manera pareciera que esta caracterización que hace Dubati se ha convertido como en una especie de discurso hegemónico, porque inevitablemente a partir de ahí lo estamos tomando como referencia para apoyar o contraponernos con esta definición que él hace, ¿no? Y seguramente será un tema de debate permanente en todo el tiempo hacia futuro, que ¿Se muteó el micrófono? Maestro, su micrófono está desactivado. ¿Ahí se me oye? Sí, maestro, adelante. Ya no me acuerdo de dónde me perdieron. Bueno, yo que la caracterización que hace acerca de lo teatral y del tecnovivio el maestro Jorge Dubati, de alguna manera se ha convertido como una especie de discurso hegemónico o de referencia obligada para desprender de ahí distintos posicionamientos y miradas, ya sea algunas más a favor y otras en contra. Esta será una discusión sin duda que estará presente durante mucho tiempo, de aquí en más, y donde veremos, me parece que aportes como lo que ya estamos viendo, muy interesantes. Pero sin duda me parece a mí, yo también soy un poco de la idea de que es un poco esquemático la manera en cómo el Dubati plantea esta cosa, no dejando resquicio o espacios para otras consideraciones que la práctica misma ha ido mostrando, ¿no? Entonces, bueno, el acontecimiento teatral, como este convivio de cuerpos presentes, de actores y técnicos y públicos en un espacio, en una arena común, y donde se da una poética, es decir, una creación y una expectación de eso. El punto de partida del teatro, entonces, es el encuentro de presencias, el convivio, reunión social, y que simultáneamente apela a una singularidad, ¿no? Y según esto, palabras de Dubati, lo opuesto sería el tecnovivio, es decir, esta cultura viviente que desterritorializada por la intervención tecnológica. Es decir, el medio tecnológico nos quita la posibilidad del acontecimiento presente y nos desplaza al territorio de la virtualidad, donde todo parece ser signo, ¿no? Signo y virtualidad. Todo esto, bueno, está puesto de una manera en el discurso de Dubati, como digo, de una forma bastante rígida y que obviamente tiene muchos puntos para ejercer una mirada crítica, ¿no? Yo he estado lo mismo que como mencionaba la maestra Cariño, marcado por la experiencia de el taller que he llevado y que corresponde a estos tiempos de la pandemia. Me refiero al taller de prácticas escénicas que tomé yo en el segundo semestre del año pasado y que concluyó, como se sabe, es un taller de 2 semestres y que concluyó a mediados, bueno, hasta agosto de este año, que fue el estreno del trabajo que hicimos, de la propuesta. Entonces, estoy marcado por esa experiencia porque incluso como, digamos, creador de tecnovideos, soy un debutante. No tengo ninguna experiencia al respecto más que esta que he vivido. Y bueno, y todo el mar y revuelo de opiniones y pareceres y concurso de exposiciones
que se han hecho en torno a estos temas que obviamente son muy ricos y enriquecedores, ¿no? Pero fundamentalmente a partir de esta experiencia yo, digamos que tuvo un proceso bastante azaroso como todos los que hemos vivido. Por ejemplo, con el de la maestra Cariño hemos estado en el mismo espacio temporal, digamos. Ella con el proyecto Compañía, que duró 6 meses, y yo en este de 1 año, que quizás la ventaja la diferencia que tuvimos nosotros en nuestro proceso fue que tuvimos un primer semestre con presencia, con trabajo presencial, y donde se hizo todo un trabajo a partir de una propuesta que hice yo de montaje de una obra, ¿no? Pero luego viene la pandemia, nos sorprende el sugestivo 2020, y ya, de hecho, no pudimos comenzar el nuevo semestre porque en principio en febrero se estaban haciendo trabajos de mantenimiento en la unidad de artes, y posteriormente, bueno, empezó hasta marzo, creo que tuvimos 5 o 6 sesiones, y finalmente se paró todo por la llegada se cerró el telón, o quizás se abrió el telón, para presentar a este nuevo, enigmático e intangible personaje que se llama el COVID-19. Entonces, ahí vienen los problemas, ahí vienen las crisis que ya se mencionaban, qué opción tomar, y bueno, aventarnos a este campo de lo virtual y sus alternativas, ¿no? En principio, y a partir de haber visto ciertos videos y cosas que se hicieron en otras partes, decíamos, en nuestra opinión era como remitirse casi a una lectura de la obra en donde aparecían cuadritos en la pantalla individuales de cada uno de los actores, y jugar un poco y hacer algunas fiorituras con ese recurso de que aparecer y desaparecer. Esta posibilidad definitivamente no nos convenció. Luego, obviamente, tomar esta otra idea de qué tanto nos estaba afectando todo este asunto de la pandemia y de qué manera influía en nuestro trabajo mientras estábamos construyendo una obra, ¿no? Finalmente, y quizás porque nosotros tuvimos un primer semestre presencial, optamos por permanecer con la base de la propuesta inicial de la obra que habíamos comenzado a trabajar. Y como habíamos realizado muchas improvisaciones analógicas y metafóricas y cosas de indagaciones sobre la trama y la relación de los personajes y etcétera, decidimos más bien encarar el asunto desde esta perspectiva que, como mencionaba muy bien Fernando, en donde, digamos, el uso del aparato tecnológico, el teléfono en este caso, con su cámara, se convierte en una especie de ojo tecnológico que permite mirar y automirarse, porque no hay que olvidar que esto está hecho en las casas de cada quien, en su soledad, y bueno, la idea era un poco jugar con esta perspectiva, con esta posibilidad que ofrecían estos instrumentos, y ver a dónde nos llevaban, ¿no? Partiendo de la idea de que había que indagar en estas características de los personajes, ¿no? Apostando por la búsqueda de una metáfora, pero desde un lenguaje que permite mirar de esta forma, ¿no? Yo aquí quisiera hacer una digresión. Digamos, en el teatro presencial, en el teatro normal, digamos, en el teatro de convivio, para volver a usar la palabrita, el trabajo del director escénico se centra en gran medida en esa interpretación que hace de la obra, del texto dramático, y la manera como la visualiza en escena y la dispone materialmente, ¿no? Con toda la libertad de las propuestas formales y técnicas,
y a su vez enriquecido por los aportes de los actores y el colectivo, pero que necesariamente está enmarcado, digamos, en un sistema de expectación que es de alguna manera, con todas las libertades digo, pero que es el tradicional finalmente, ¿no? Nos atenemos a un espacio físico que se llama sala, en este caso particular sería el Foro Torres Lafá, ¿no? Que era el lugar donde íbamos a estrenar, y a esto habría que sumarle las reglas y convenciones propias del teatro, con todas las variantes que se puedan presentar, ¿no? Pero que en última instancias establecen una manera de espectar, ¿no? Es decir, una manera de organizar la mirada del espectador, teniendo como material de trabajo el cuerpo de los actores, el espacio, y en este caso títeres también, porque era un espectáculo mezclado, y todo lo que eventualmente concurre en la escena. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se trata de una manera de imaginar y visualizar, digamos, la territorialidad de los cuerpos vivientes generadores de esa poética, ¿no? Es como si fuera igualmente una manera de crear una dramaturgia. Y al momento en que sobreviene todo el cambio a consecuencia de la pandemia, etcétera, toda esta forma de trabajo se estambalea, empieza a sufrir, digamos, no se puede sostener esta manera de imaginar y de concebir y de jugar con los personajes, los actores, los títeres, etcétera, y tenemos que entrar a otra dimensión, a otra manera de construir. En ese sentido, a mí me parece que el gran aporte que hace, digamos, lo virtual, es que origina de alguna manera o plantea esta necesidad de imaginar, digamos, desde otro punto, ¿no? En este sentido, pues, es que el tecnovivio no es una oposición propiamente, como la pone o da a entender Dubati, sino que más bien es otra especie con su propio campo de expresión, ¿no? Es otra manera de imaginar, de visualizar, de componer la escena, es decir, es otra manera de configurar una dramaturgia, me parece. Y bueno, esto que parece obvio, es el resultado del trabajo concreto que realizamos nosotros y que me imagino que se enfrentaron también los otros colegas, y en donde, digamos, los actores en esa etapa, digamos, de construcción de sus partes en cuanto a sus personajes y sus desarrollos que proponían, eran como sus propios demiurgos que creaban sus propias partes, ¿no? Entonces, y es propiamente en el trabajo de la edición, como se sabe, donde aparece, digamos, esta posibilidad de armar y dar coherencia a la propuesta general. Que ese fue otro problema complicado, ¿no? Cómo unir toda esta serie de retazos y fragmentos que cada uno de los actores proponía. Fue un trabajo en realidad maravilloso, sumamente aleccionador. Hoy, por supuesto, ya con cierta distancia, haría las cosas distintas, de otra manera, pero bueno, fue lo que resultó en el momento. Pondría sin duda mayor énfasis en la dinámica del trabajo, en el aprovechamiento de los tiempos, de las opciones y de las técnicas, pero bueno, fue el resultado, por decirlo de alguna manera, de nuestro debut y con todo lo que eso implicaba, ¿no? Entonces, bueno, el teatro, digamos, observa en convivio un cuerpo viviente y que es volver a recordar la existencia y la presencia de lo real. Pero el tecnovivio nos da esta posibilidad, también, pienso yo, convivial, con sus propias características, ¿no? Y en ese sentido, y en relación al discurso en general, y para terminar, quiero citar aquí una
pequeña intervención que hace, bueno, en un trabajo mayor, que hace precisamente un alumno egresado de esta facultad, que es Brian Caballero, en una ponencia que él escribe que se llama El teatro en Tecnovivio, notas para una dislocación del convivio teatral, en donde dice, la escena tecnovivial es un hecho, un fenómeno que ocurre en el ámbito de lo teatral, ejecutado, pensado, diseñado y discutido por el propio gremio. Mientras más pronto se supere la suspicacia y la reticencia, más rápidamente podremos estar en posición de hablar de lo verdaderamente importante, sus consecuencias en lo cultural. ¿Cuál es la implicancia política de tener cuerpos tecnoviviales en escena? ¿Qué se está transformando? ¿Qué permanece? ¿Cuáles son las relaciones económicas y de poder que establecen estas formas teatrales con la realidad? ¿Cómo funciona en un plano este filosofar del hecho teatral? Estos, bueno, aquí termina la cita, y digo yo, estos y otros temas en torno nos estarán convocando sin duda uno y otra vez en estos tiempos que nos tocan vivir estas pandemias y mareas virtuales. Hasta ahí lo dejo por ahora. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Converso. Y gracias a los tres, gracias Cariño, gracias Fernando, gracias maestro Carlos una vez más por presentar en este primer momento, es la primera parte de esta mesa. Entonces, bueno, pues nos gustaría también, antes de pasar a esta etapa de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que nos digan directamente si va para alguno de nuestros ponentes o de manera general y ya estaremos dando la palabra. Nos gustaría también que prendieran los demás sus cámaras para que podamos tener este convivio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los escuchamos también si hay alguna, ojalá podamos ocupar la función de levantar la mano porque, bueno, vemos demasiadas personas en esta mesa, entonces para poder tener un orden, muy bien, tenemos aquí a Uciel Martínez López que formulará su pregunta. Entonces, adelante, Uciel. ¿Ya escuchamos a Uciel? ¿O todavía no? No sé si sea su micrófono. Ya, creo que ya. Adelante. Sí, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos, Uciel. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a los maestros y pues también agradecer al equipo técnico, ¿verdad? Creo que este asunto, para mí que soy, digamos, un estudiante de apenas de tercer semestre de la carrera de temático, pues sí se me hace un paso pues un poco difícil porque pues más antes digamos que ya había tenido un acercamiento, ¿no? Al arte teatral, ¿no? Como tal, pues es como entrar a un paradigma un poco pues más bien nuevo. Y bueno, mi pregunta viene enfocada a los tres maestros. No sé si alguien pudiera contestarme. Es un tanto así como con esta transversalidad, ¿no? Del poder interconectar varios elementos, ¿no? Como pues lo audiovisual en lo teatral, pero también, digamos, qué tipo de devenir, o sea, qué tipo ahora sí, de futuro se le puede ver al teatro desde lo mediático, ¿no? Porque yo creo que pues hay como que un esquema que nos dicta pues la televisión o el cine y que pues sí, o sea, como que no es lo mismo, ¿no? O sea, el teatro al cine, como mencionaba mi maestro Fernando Giralda. Entonces, no sé ustedes que, bueno, si crean que puede haber un cambio o más bien en esto de lo transversal, ¿cómo se puede pues conectar con el teatro? Gracias. Muchas gracias. ¿Quién nos va a responder primeramente? Gracias, Uciel. No sé, maestro Giralda, maestra Cariño o maestro Carlos. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Bueno, Adelante.
es muy interesante, ¿no? Lo que pregunta, porque está un planteamiento ahí que muchos también nos hemos formulado, ¿no? Y yo creo que más allá de lo formal, es decir, en que usemos los recursos tecnológicos, las plataformas, aplicaciones para hacer teatro, yo creo que esto fue una oportunidad para repensar, filosofar incluso sobre lo que es esta actividad teatral. Y me remite mucho, por ejemplo, a cuando escuchábamos a Peter Brook, ¿no? Que anunciaba, necesitamos que solamente un actor pase por el escenario, un espectador lo ve y ya se hace teatro. Obviamente, pues si lo vemos en forma, pues no es así, ¿no? Pero creo que con eso estimulaba precisamente un principio filosófico donde subrayaba la teatralidad, donde de alguna manera podíamos prescindir de todos los elementos que decoraban al teatro, no tanto la teatralidad, ¿sí? Y yo creo que ahora también esto me parece súper interesante cómo desterritorializamos pues la mirada y cómo abrimos pues la capacidad, ¿no? Sensorial para percibir el teatro de otra manera, aunque volvamos al encuentro en el mismo espacio físico. Creo que esta visión contemplativa que teníamos nosotros, ¿no? del teatro y que de alguna manera se vio articulada con otras visiones, obviamente con las nuevas teatralidades, creo que ahora se va a fortalecer precisamente. Muy difícilmente el espectador se va a sentar pues a ver y a contemplar el teatro, ¿no? Y yo creo que ahora va a creer ese inmerso pues, ¿no? de esta esencialidad. Entonces yo creo que sí va a haber una trastocación de la mirada y del sentido, y creo que es a fondo, más que sea forma. Creo que viene inmediatamente que se instale otra vez, ¿no? La reapertura de los teatros, creo que va a venir un periodo en donde vamos a partir otra vez de la nostalgia, lo que dejamos, ¿no? Antes de la pandemia, y nos vamos a aferrar, nos vamos a anclar a este tipo de teatro que estaba previamente a la pandemia, pero nos va a confrontar con lo que estamos reflexionando en este periodo y se va a modificar. Eso es lo que yo veo. Es difícil que volvamos al mismo teatro que estábamos haciendo. Bien, gracias, maestro Fernando. ¿Alguien más? Yo Cari. puedo hacer una reflexión con respecto a esto. Ahorita estaba pensando justamente en que el público también va a tener, el público también está pasando por esto, ¿no? El público también está teniendo confrontaciones con respecto a lo que veía antes y lo que le presentamos ahora. Pienso que, por ejemplo, o sea, reflexiono, cuando alguien llega a un teatro, a un escenario y se sienta a ver un espectáculo, pues nosotros podemos ponerle frente lo que nosotros queremos que él mire, pero él en un punto puede decidir mirar allá del otro lado donde está, por el telón un poco, aunque la escena fuerte y el momento álgido de la función esté aquí, él puede decidir voltear hacia allá o puede decidir voltear hacia arriba a ver si los reflectores están bien puestos, qué sé yo. Y en una experiencia tecnovivial, se acota muchísimo más la mirada, ¿no? Acotamos mucho más la mirada del espectador. No digo que no pueda voltear a ver allá atrás donde Fer tiene el cuadro e intente ver hacia allá, pero sí la mirada está más acotada. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando el público regrese, pues nosotros ya le dimos estas otras experiencias, ¿no? Esta otra manera de abandonarse a la experiencia. Pienso que nos va a exigir también en algún punto, no sé qué, o sea, realmente no sé qué exija, pero va a exigir porque ha tenido ya de dónde estar, se ha nutrido de nuestras distintas maneras de presentarle los productos artísticos. Y entonces sí creo que va a llegar con otra mirada y va a exigir también en medida de eso. Ahí. Muchas gracias, cariño. No sé si el maestro Carlos Converso quisiera comentar algo o si no pasamos a la siguiente pregunta. No, yo creo que mejor pasamos a otra pregunta. Muchas gracias, maestro Converso, y gracias, Uciel. Y bueno, tenemos aquí a el maestro, bueno, a Morgan. Morgan, adelante, te escuchamos con tu pregunta.
en esta mesa. Gracias a los maestros por sus exposiciones. Dos comentarios que quería hacer a propósito de la empatía que me da justo por el proceso que estoy viviendo en este momento con los chicos, en medio de un proceso de montaje. Un poco recojo el comentario de varios, pero especialmente una parte de Cariño, donde se refiere al sentido positivo que puede dar la connotación, en este caso, de la cita que hace sobre Alberto Lomitz y María Sánchez Portillo en el manifiesto del arte vivo digital. Y lo digo, y lo decía como la tercera vez que lo repito, es que todo el postulado de Dubati se genera a partir de la definición de algo que no es. Y en ese sentido, acercarnos a una experiencia sobre lo que no es nos aleja para establecer lo que puede ser, o sabrá Dios cuál sea la denominación correcta. Sé que Dubati, además de eso, en el último, leí lo que publicaron en la revista de investigación teatral, el ensayito que está ahí, y habla de lo que puede ser las condiciones de holograma que puede ser de los actores, ¿no? Yo creo que en principio el teatro por años y por siglos, y ahí se va a defender solito, independientemente de las nuevas formas de experimentación que existan o se den y que surjan. Y aunque ahora, digo, ya se para el asunto de que son dos cosas y que se tienen que cocinar aparte, bueno, nos toca descubrir qué es. Yo, el segundo comentario que quería hacer, en 1980 había un proyecto en Los Ángeles que se llamaba Electronic Café. Y Electronic Café, antes de que existiera Internet, fue el primer ejercicio que hubo de artistas escénicos a distancia. En ese momento, como no había Internet, lo que utilizaban es un satélite que les prestó la NASA. Y entonces alguien en Los Ángeles, estaba conectado con alguien que estaba en la costa oeste de Estados Unidos. Y ese fue el primer ejercicio. Es decir, en 1980 alguien quería hacer algo tan postmoderno que utilizaba los medios de la virtualidad que hoy nos estamos cuestionando y que tenemos de alguna manera accesible. Es decir, simplemente se trata para mí de una búsqueda de un lenguaje que estamos componiendo. Tenemos mucha prisa por definirlo, ¿no? Pero creo que en el camino hay que hacer y luego definir. Y en ese camino estoy, yo creo que me agarró la emoción porque sentí como la empatía y el gusto de verles y así, ¿no? Gracias. Gracias, Morgan. No sé si hay algún comentario con esto que nos comparte Morgan, que me parece esencial con lo último que cerraba. Entonces, no sé, maestro Converso, si quisiera decir algo, no sé, Cariño o Iralda. Adelante. A mí me gustó mucho lo que dijo Morgan, la verdad, ¿no? Y ya lo habíamos platicado anteriormente en una videollamada de Zoom, ahí estuvimos conviviendo, y sí, me agrada, pues, me agrada lo que dice, y es cierto, o sea, no hay prisa, pues, ¿no? Tal vez ahorita la prisa o la urgencia, ¿no? Es hacer que fluya, pues, el teatro, ¿no? Aunque se derive en otra cosa, ¿no? Yo quiero tomar esto último que su emoción exaltada dice Morgan, me agarró la emoción por verles y por compartir. Y pienso que justamente ese es el espíritu que se genera cuando hacemos algo. Yo recuerdo muy al principio de todo este relajo pandémico, hacer un espectáculo a través de Zoom pues vendimos boletos y lo que se está haciendo, pues, ¿no? Pero nos dimos cuenta, bueno, yo que lo viví, nos dábamos cuenta de que la gente, el público que estaba ahí, estaba estaba emocionado por encontrarse de nuevo después de tanto tiempo, amigos que no se habían visto, no sé, desde hace mucho, unos que viven por allá y otros por allá, etcétera. Entonces se encontraron en un mismo lugar, que era pues nuestra presentación y esta plataforma de Zoom, y lo que se generó ahí estuvo muy interesante como fenómeno de ver, ¿no? Pláticas antes del espectáculo, ¿cómo estás? No sé qué, sí, jajaja, y todos riéndose, hola, diciéndose. Entonces, ese fenómeno ya
es el convivio, sí, no estamos dentro del mismo espacio, ¿no? No estamos todos en el mismo lugar, llámese foro, etcétera, pero están teniendo la interacción convivial. Pero sobre todo esta cosa de, ay, me ganó la emoción y quise decir, creo que eso es lo que ha estado, yo siento que ese es el espíritu que nos ha estado manteniendo activos y haciendo las cosas, porque no solo nosotros nos emocionamos como creadores que presentamos el hecho, sino el público también. El público también tiene ganas de volver a ver y tiene ganas de volverse a adentrar en las experiencias, ¿no? Entonces está padrísimo eso. A mí también me da mucho gusto verte, Morgan. Muy bien, gracias, Karina. No sé si quería agregar algo más, Morgan o el maestro Converso. Adelante, maestro Converso. A mí me gustaría decir simplemente que sí creo que estamos demasiado acelerados, como excitados con este mare magnum de miradas, discursos que atraviesan todo este rollo de que aborda el ámbito teatral y el acontecimiento y el tecnovivio, etc. Y que es necesario tomar un poco más de calma, mirar un poco de una manera un poco más reposada. Esto se va a ir asentando de alguna forma, necesariamente. Y yo no tengo la menor duda de que, particularmente por artistas que somos, de que sabremos lidiar con esto, ¿no? Y superar estas cosas. Y el teatro no va a perder, al contrario, va a ganar. Muchas gracias, maestro Carlos. No sé si hay algo más que agregar, Morgan, en estos momentos, ¿no? ¿No? Bueno, si hay alguna otra pregunta, no veo manitas levantadas. Si hay algo que preguntar a los maestros, ¿no? Veo muchas personas, veo caritas conocidas, incluso alumnos. No sé si haya alguna pregunta también sobre los productos escénicos de los mismos maestros. ¿No? ¿Hay ninguna pregunta? ¿Qué está pasando? Me imaginaba que iba a haber muchas preguntas, o nos dejó todo lo tecnovivial, o puede ser que los maestros abarcaron todo, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, y si no, pasamos a conclusiones finales con nuestros ponentes. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, entonces no sé si haya algo más, maestro Hiralda, que decir para concluir esta mesa. Sí, a mí lo que me ha dejado este periodo es, sí, cuestionarme muchísimas cosas, sobre todo con lo teatral. Y hace rato lo mencionaba, y decía que cuando había el trabajo de Cariño me puso a cuestionar otras cosas más, porque yo obviamente pensaba como Dubati que solamente si es en vivo, pues, ¿no? Lo presencial, que no se puede filmar el teatro, ¿no? Y llevarlo, pero me abrió otra perspectiva cuando lo veo y lo siento tan puro, tan real, tan natural. Digo, pues también eso el teatro lo logra, porque lo parió la teatralidad. Y obviamente no es teatro, como bien decimos, ¿no? A menos el constructo que tenemos nosotros diseñado en nuestra cabeza, pues, pero eso me hizo replantear muchísimas cosas y también me hizo ver que en el cine muchas veces decimos, es que es muy teatral la película, ¿no? Hay mucha teatralidad en la película. Entonces me he dedicado desde entonces a investigar, obviamente en mis experimentos, pues, ¿no? Que así le podemos llevar, o experiencias, sobre este concepto de lo teatral, aunque esté grabado, aunque esté filmado, ¿no? Es un reto, o sea, realmente este periodo lo he visto como un reto, y cada proyecto que estoy haciendo me gusta tomarlo como un reto, que ahorita tenemos una adaptación de Romeo y Julieta, que lo hicimos una versión de narrativa transmedia donde cada escena navega por diferentes plataformas. Es muy interesante, luego les mandaré la publicidad. Y yo me mareo muchísimo, me mareo mucho porque obviamente no es un lenguaje en el que yo estoy acostumbrado, y que cuando me mandan un link no sé llegar de inmediato al hecho, y ellos obviamente se mueven muy fácil. Entonces va a haber tutoriales también para los mayores de 40, ¿no? De 50, para que puedan ir entendiendo también el dispositivo, ¿no? Y la verdad siempre lo he tomado como un gran reto y una gran oportunidad para seguir indagando, investigando a la distancia. Y muchas gracias por la invitación, y un placer estar aquí con
sendos ponentes. Gracias, maestro Fernando. Cariño, no sé si pasamos contigo a tu conclusión, ya que no tenemos preguntas. Te escuchamos, Cariño. Sí, perdón, es que estaba peleando aquí con el microfonito este. ¿Ves? O sea, es que es todo un reto, pues. Yo sí también encuentro muchísimo aprendizaje en esto que nos está sucediendo. Nos enfrentó a esta crisis, esta incertidumbre de qué viene para la humanidad. Nos enfrentó a nosotros, hacedores de las artes escénicas, a resolver, ¿no? A poder ir un poco más allá, atender a los tiempos que vivimos y mediante lo que nos está ofreciendo esta tecnología, acercarnos y seguir creando. Yo también me parece que hay muchísimo aprendizaje. Yo ahorita tengo de nuevo proyecto compañía y la diferencia enorme que yo veo de mi proyecto compañía de hace un semestre a este es que por lo menos en el anterior pudimos tener un cachito de tiempo presencial, lo que nos hizo crear grupo, comprometernos todo con lo que estábamos haciendo, contagiarnos en el buen sentido de la palabra, ¿no? De las energías de los demás y querer el proyecto. Y ahorita empiezo en pantalla y termino en pantalla. Sí, hay una diferencia enorme en eso, ¿no? Carece de esas otras cosas que sí tiene la presencialidad. Y el rollo de estar pendiente de la tecnología, porque la tecnología he estado aprendiendo más o menos y veo que se va actualizando, las páginas se van actualizando cada 3 días, cada 5 días. Al rato ya es obsoleto lo que hicimos en el semestre pasado, pues porque ahora ya hay un montón de cosas más que se pueden hacer con respecto a eso, ¿no? O sea, también nosotros como facilitadores de las herramientas y la gente que estamos al frente del grupo, híjole, tenemos que estar ahí súper atentos a los tiempos en los que estamos viviendo con respecto a todo esto, ¿no? Que acabo de decir, de la arquitectura tecnológica, pues porque por aquí va a seguir siendo, por lo menos este semestre. Espero que no mucho más. Hasta ahí. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, Cariño. Bueno, maestro Carlos Converso, su conclusión de esta mesa. Nos gustaría escucharle a todos. Entonces, adelante, maestro. Sí, gracias. Pues yo creo que estamos en este barco viviendo esta travesía, experimentando esta travesía que nos lleva a novedades múltiples, a cambios muy inmediatos, como bien mencionaba Cariño, cosas que están cambiando día tras día y que hay que estar al pendiente y adaptarse a ellas y manejarlas. La idea que tiene, por ejemplo, Dubati en cuanto al tecnovivio, que lo piensa como si fuera un teatro registrado, un teatro grabado. En realidad, el tecnovivio es mucho más que eso. Yo propondría, si pudiéramos cambiarle el nombrecito ese por otra cosa un poco más agradable al oído. Pero bueno, no importa. El tecnovivio en todo caso es mucho más que eso. Es un campo enorme que nos presenta de exploración y de descubrimiento y que tiene su campo específico y que no está necesariamente en pugna con el teatro convivial. Genera tensiones, eso sí, sin duda, pero no es otra manera de ver, de concebir, de imaginar, ¿no? Entonces hay un gran trabajo por delante y una empresa y aventura fascinante para aprender y crear cosas. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Gracias a los tres por sus conclusiones. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a ir ya cerrando este momento. Creo que es importante también que las preguntas nos ayudan a ir conociendo también la perspectiva de estos tres grandes creadores escénicos que tenemos, ¿verdad? Cariño, Fernando Iralda y el maestro Carlos Converso. Entonces, si no hay más, vamos a ir despidiendo esta mesa. Agradecemos. Uciel, adelante, Uciel. Bueno, gracias por la palabra. Es para el maestro Carlos Converso, ya que escuché que el maestro tiene experiencia con esto de las marionetas, ¿no? Y entonces me surgió este pensamiento acerca del cuerpo del actor, ¿no? Como un mecanismo, ¿no? Que lo escuché en una conferencia apenas en la mañana hablaron ¿de qué hablaron? De la conferencia. Bueno, del título de la conferencia no me acuerdo. Se llamaba El cuerpo virtual, perdón. Se llamaba El cuerpo virtual. Y decían algo así como, bueno, es importante, ¿no? Al final de cuentas, la energía. Caray, no sé dónde viene el ruido. Pero esta pregunta es así como, ¿realmente el actor ahorita tiene un sentido? Mencionaba una maestra este término, ¿no? Es el vector semántico, ¿no? O sea, es el origen del sentido, ¿no? De la palabra. Pero en este caso, bueno, pues ya que vamos a tener como que otro tiempo, digamos así, más tiempo, ¿no? De explorar por el Tecnovivio. El maestro Carlos, ¿cómo, o sea, con esas herramientas que él maneja, realmente hay, hay algo que pueda potencializar en nosotros como actores este sentido como de lo orgánico, de lo expresivo, o sea, frente a una pantalla? ¿O cómo? Bueno, esa es mi pregunta. Ok, adelante, maestro Bueno, Carlos. a ver si entendí bien la pregunta. Bueno, no la entendí. A ver, la pregunta va un poco si el títere de alguna manera o la forma animada o la marioneta, como quieras llamarle, aporta algo que le puede ser de utilidad al actor frente a la pantalla, algo así. Ajá, sí, utilizar, digamos, nuestro cuerpo para como lo hace el marionetista. No sé si tenga una relación, la verdad. Esa es mi pregunta. Pues así a primera vista no creo que haya una relación muy directa. Lo que podría yo decir que, digamos, hablando de cuerpo, el títere es un cuerpo, pero un cuerpo de ficción, mucho más enfatizado quizá que el actor, en la medida en que es algo que es una materia inerte, ¿no? Que es algo, una cosa, pues, creada ex profeso para cumplir un cometido escénico, ¿no? Con propósitos dramáticos, si tú quieres. Entonces, digamos que es algo que es muy maleable y con muchas posibilidades para hacer muchísimas cosas, básicamente materiales y mecánicas, frente a una cámara, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del actor, bueno, se mueve en otro parámetro, ¿no? En la medida en que es un organismo vivo, ¿no? Y maneja una psicología y una interioridad y todo esto. Bueno, es un tema bastante complejo que habría que analizarlo en detalle, ¿no? Pero bueno, no sé si aporta algo a tu inquietud. Sí, bueno, yo creo que lo que me preocupa ahorita es ver, bueno, que yo creo que esto, pues cada quien lo va a ir encontrando, ¿no? Pero pues sí me ayudó mucho esta idea de que el cuerpo de la marioneta pues es algo, este, pues se puede decir artificial, ¿no? Que y que bueno, el cuerpo del actor pues es algo vivo, ¿no? No sé, bueno, creo que todavía tengo muchas dudas por ahí, por ese.
digamos, como para manejarme frente a a una computadora, frente a una pantalla. Pero bueno, gracias. Lo importante es que tienes todavía mucho tiempo para investigarle Sí, sí, y maestro. encontrar respuestas. Así es. Muchas gracias, Uziel. Gracias, maestro Converso, por respondernos esta pregunta. Y más bien, creo que lo decía al principio, nos vamos a ir con muchas interrogantes, ¿verdad? Aquí me da mucho gusto ver parte de esta generación que hace rato decíamos que la generación que entró a la facultad en este semestre es la generación tecnovivial. Y ya vimos que no nos gusta mucho ese concepto, pero bueno, veo a varios por aquí, ¿verdad? Y que incluso algunos de ellos que ahorita estamos compartiendo clase les decía, ¿no? Y ya platicábamos también de su experiencia, de cómo fue el examen de admisión, que fue totalmente tecnovivial, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, y de esta manera estaremos cerrando esta mesa número 8 del Foro de Egresados de Teatro de la Universidad Veracruzana. Agradecemos totalmente a todo el equipo técnico, a los maestros ponentes, Cariño Selene, Carlos Converso y Fernando Iralda, por acompañarnos y seguir compartiendo esto que es el teatro, que lo hacemos desde este